proyecto en el que yo trabajo se llama CADIGAF y pretendemos caracterizar piezas de caucho a altas frecuencias para el sector de la automoción, en concreto para los vehículos eléctricos. Soy María José García Tárrago, soy profesora del área de Ingeniería Mecánica y pertenezco a CIMA y todos juntos hemos desarrollado este proyecto. Con el proyecto CADIGAF lo que queremos es ensayar piezas de caucho que se utilizan en el sector de la automoción para reducir las vibraciones, porque el comportamiento vibroacústico en el interior del vehículo es un reclamo de garantía del cliente, entonces es importante poder definir y controlar las vibraciones en el interior del vehículo. El problema es que con los motores de combustión pues solamente había frecuencias importantes hasta 100-200 Hz, sin embargo con la desaparición de ese motor y la aparición de vehículos eléctricos aparecen ruidos y frecuencias hasta 1200-2000 Hz. Entonces, nuestra idea es poder optimizar y poder diseñar esas piezas de caucho hasta los 1000-2000 Hz. En España actualmente no hay ninguna máquina capaz de ensayar casquillos de caucho en todas las direcciones de trabajo. Sí que es verdad que existen alguna máquina que caracterizan probetas, pero nuestra idea es un primer paso, que es el que estamos realizando, ensayar pequeñas probetas, y el siguiente paso, caracterizar esos casquillos para poder cumplir esa necesidad que tienen los proveedores de piezas de caucho. Ahora lo que hemos conseguido con esta máquina es utilizar un excitador electromagnético que llega hasta frecuencias 2000, 5000, incluso 10.000 Hz. Y luego lo que hemos utilizado también es una masa sísmica que lo que hace precisamente se sitúa entre el excitador y la probeta, y lo que permite es evitar que las vibraciones salgan al exterior y luego también disminuir las vibraciones y por tanto aumentar la precisión de lectura de las medidas. Para poder analizar con mayor profundidad los datos que hemos obtenido experimentalmente, hemos utilizado modelos de elementos finitos para contrastar los resultados. Hemos simulado esos ensayos y hemos contrastado los resultados para ver si vamos por buen camino y los resultados de los ensayos son válidos. Este proyecto, esta prueba de concepto, es un primer paso para el desarrollo del proyecto. Ahora mismo hemos solicitado un proyecto de generación del conocimiento al Ministerio de Ciencia e Innovación, porque lo que queremos es subvención para poder diseñar una máquina que permita ensayar los casquillos reales que se utilizan en el sector de la automoción. Lo importante de este proyecto es que podemos ensayar las piezas de caucho y hemos visto que su comportamiento es mucho más complejo a altas frecuencias que a bajas frecuencias. Entran resonancias del propio casquillo y al final esos son ruidos que se transmiten al interior del vehículo. Entonces queremos ser capaces de optimizar esas piezas para que el vehículo eléctrico no tenga estos problemas vibroacústicos.